Perfecto. Entonces, ¿qué es en realidad una capa de rodadura? La capa de rodadura es la última capa de la estructura del pavimento que está expuesta al usuario. Esta capa podría ser una capa de pavimento flexible o una capa de pavimento rígido, ¿ya? La selección de la capa de rodadura es uno de los aspectos más delicados en el diseño del pavimento, y ya sea para una nueva construcción o para rehabilitación. Acá a la izquierda tienen un pavimento recién entregado, un pavimento nuevo, y a la derecha tienen una rehabilitación, es decir, que ya había un pavimento existente y se está reforzando el pavimento. Cuando se coloca una capa sobre un pavimento existente, se llama refuerzo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, la selección en sí, tanto para pavimentos nuevos o rehabilitación, es una tarea muy, muy compleja que está asociado a la relación de beneficio-costo, ¿ya? A la relación de beneficio-costo. Nosotros normalmente hacemos, en la ABC hacemos la inversión pública nos pide que nosotros hagamos una relación de beneficio y costo, ¿ya? Beneficios son todos los beneficios que va a tener el proyecto, o sea, en qué magnitud va a influenciar, digamos, en el área donde se va a construir la carretera, en el área de influencia, valga la redundancia, eh, qué nuevas empresas se van a instalar, se va a incrementar el flujo vehicular. Esos son los beneficios. Los costos están relacionados directamente al costo de la construcción, de la capa del pavimento flexible o pavimento rígido. Ya es de esa manera que se selecciona la capa de rodadura. Ya habíamos visto esto, estoy repitiendo esta presentación, esta lámina por lo menos, ya la han visto, la estoy repitiendo. Según las capas de rodadura, los pavimentos pueden ser flexibles o pueden ser pavimentos rígidos, ¿ya? También pueden ser, ¿qué tipo de pavimentos? Pueden ser semirrígidos, pero eso siempre y cuando es clasificado no por la capa de rodadura, sino por la estructura del pavimento. Pero por la capa nosotros tenemos esta clasificación, que sería flexible y rígido. Un pavimento flexible y un rígido, en ambos casos se utiliza áridos o agregados de buena calidad, es lo mejorcito que se utiliza en un pavimento. Los áridos que están en la superficie son lo mejor de lo mejor. ¿Ya? En un pavimento flexible nosotros podemos utilizar esos áridos mezclados con cemento asfáltico. ¿Perfecto? En cambio, un pavimento rígido, lo que hacemos es también mezclar unos buenos áridos de buena calidad, en este caso con cemento Portland. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros en las capas de rodadura tenemos una mezcla asfáltica y una mezcla de hormigón, ¿no? Con cemento. Para pavimentos flexibles, necesitamos, en pavimentos flexibles tenemos lo que es una capa rodadura, pero podemos tener de concreto asfáltico o podemos tener una capa en tratamiento superficial. A la izquierda ustedes ven cómo se construye un pavimento con concreto asfáltico. Esta mezcla que ustedes ven que se está vaciando sobre la plataforma es preparada en una planta, que es lo que vamos a ver en toda esta clase, y además es extendida con una terminadora. Esto se llama terminadora. El material ingresa por este lado y atraviesa por la mitad del equipo y tiene un enrasador que deja al espesor o a la altura que nosotros queremos. En cambio, en tratamiento superficial, tenemos aquí la capa base. Sobre la capa base, primero se hace un riego de asfalto. Como verán, aquí está brillando el material. No es que esté humedecido, es un riego asfáltico. Y las volquetas van echando el árido, pero van trabajando, retrocediendo, ¿no? El vehículo. Entonces, en este caso, en concreto asfáltico, sí se requiere una terminadora para mezclar los áridos y el cemento asfáltico, y una terminadora para extender el material.
En este caso de tratamiento superficial, no se requiere ningún otro equipo, mejor dicho, no se requiere una planta, se requiere una volqueta como la que ven, un equipo distribuidor de asfalto y una compactadora, ¿ya? En cambio, en un pavimento rígido, también lo podemos preparar nosotros en una planta, el hormigón, porque lo que hay que hacer es preparar el material a nivel industrial, ¿no? Y además tiene una terminadora. Quizás muchos de ustedes han debido ver esta imagen cuando estaban construyendo la capa de rodadura de la ex autopista. Entonces, es un equipo que hace también el extendido del material. No se requiere encofrado, por si acaso, porque el hormigón es relativamente seco. Aquí le está dando, con este cepillo, se está dando textura al material. ¿Ya? Entonces, esas son las capas de rodadura, tanto en pavimento flexible como en rígido. En flexible tenemos concreto asfáltico o mezcla asfáltica, cualquiera de esos términos se utiliza. Tenemos en pavimento flexible la otra técnica, que es utilizando tratamiento superficial. Y finalmente, en este pavimento rígido tenemos el concreto hidráulico, o también llamado hormigón, ¿no? Entonces, utilizamos esos materiales para la capa de rodadura. Todos estos los vamos a ver. No sé, para recordar, hemos hablado al principio, la primera clase, esta es la lámina de una de las primeras clases de este módulo. Por la superficie de rodadura, nosotros tenemos pavimento flexible y tenemos pavimento rígido. Y hemos visto en las imágenes que el flexible se construye con concreto asfáltico y el flexible, la otra técnica es construir con tratamiento superficial. ¿Ya? Pero existen otras técnicas que son el micropavimento y la lechada. Estas nos sirven más para hacer reparaciones, para mejorar la superficie de las dos primeras. Pero sí existen estas técnicas para construir. Y finalmente tenemos el concreto hidráulico. Esas tres técnicas las vamos a ver a continuación en esta clase y en la subsiguiente. Vayamos entonces a ver, ¿cuál de estas son las que nosotros recomendamos para que nosotros podamos optar ya sea por una o por la otra? Ya les he reiterado, les he puesto en la otra lámina, lo que necesitamos acá es simplemente hacer una relación del beneficio-costo para ver qué tipo de superficie sería la más adecuada. Normalmente, eso lo pueden anotar ahí, esta superficie en tratamiento superficial es para vehículos de bajo tráfico o para flujo vehicular de bajo tráfico. No sé si me expreso bien, pero si de pronto el tráfico se incrementa, yo debería utilizar concreto asfáltico. Y finalmente, si el tráfico es mucho mayor todavía, lo recomendable es que yo construya con hormigón o un pavimento rígido. Aunque nosotros tenemos, no sé si ustedes ya en las clases presenciales, creo que ya lo hemos visto, el anterior presidente ha sacado un decreto indicando que todas las carreteras de Bolivia deberían ser construidas en pavimento rígido. Esa es la instrucción de acuerdo a ese decreto. Pero ¿qué pasaría si yo tengo carreteras de bajo volumen de tráfico? Yo no podría estar gastando en pavimento rígido en una carretera donde apenas pasan 50 vehículos, digamos. Entonces hay una contradicción. Pero nosotros, al margen de lo que decidan los políticos, debemos tener una posición técnica y en este sentido el tratamiento superficial, reitero, va a ser siempre para volúmenes de tráfico bajos y el concreto hidráulico o pavimento rígido va a ser para tráficos altos. Lo que esté entre medio va a ser siempre concreto asfáltico. Bueno, entonces hemos dicho que vamos a hablar de las tres técnicas de concreto asfáltico, tratamiento superficial y hormigón. Entonces hablemos del concreto asfáltico. ¿Qué es el concreto asfáltico? Es una mezcla en caliente donde se calientan los áridos y el ligante bituminoso. Entonces, cuando estemos hablando de mezcla asfáltica o concreto asfáltico, siempre se nos va a venir a la cabeza de que para preparar este material, nosotros debemos calentar previamente los áridos y debemos calentar el ligante bituminoso. En este caso podemos utilizar un cemento asfáltico, tal como lo pedimos,
Y estos materiales, el cemento asfáltico normalmente tiene este comportamiento, ¿no es cierto? Tiene un comportamiento de sólido elástico a fluido viscoso, pero el fluido viscoso es a altas temperaturas y el sólido elástico es a bajas temperaturas. No estamos en estos dos extremos de uso, ¿no? Normalmente estamos por acá, digamos, en este rango aquí. Entonces, por ese hecho, porque tenemos un sólido elástico, es necesario calentar ambos materiales, los áridos y el cemento asfáltico, de manera individual o por separado, y después en una planta proceder a la mezcla de estos áridos, de estos componentes. Y esto lo hacemos en plantas y además ya saben ustedes que este material puede ser extendido con terminadoras. Y finalmente utilizamos compactadoras para que nosotros podamos llegar a la densidad que nos pide la especificación. ¿Cómo determinamos la temperatura de calentado del cemento asfáltico? Es una pregunta que les estoy haciendo a ustedes. Por favor, si alguien me puede responder. ¿Cómo dije? ¿Cómo o qué ensayo debemos realizar para determinar la temperatura de mezclado del cemento asfáltico? El ensayo de punto de inflamación, Inge. A ver, está tibio, tibio, tibio. A ver, otro. Ensayo de viscosidad. Exacto, el ensayo de viscosidad nos va a permitir determinar esos gráficos entre viscosidad y temperatura. Entonces, nosotros con ese gráfico, primero vamos a hacer el ensayo, con los resultados de esos ensayos vamos a hacer un gráfico y vamos a determinar la temperatura de mezclado. O sea, es decir, la temperatura a la cual debe llegar el cemento asfáltico. Y también con ese mismo ensayo determinamos la temperatura de compactado. La temperatura de compactado determinamos también con ese mismo ensayo. Ahora, pero ¿qué temperatura debería tener el árido? Normalmente lo que se hace es una regla general, algunos recomiendan eso, en algunos textos, dice que el árido debe ser calentado 10 grados por encima de la temperatura determinada para calentar el cemento asfáltico. O sea, si yo de pronto mi temperatura es 150 grados, entonces mis áridos deberían estar calentados a 160, ¿ya? Entonces, normalmente esas temperaturas de mezclado del cemento asfáltico están en este rango. ¿Perfecto? Bueno, ¿qué tipo de mezclas tenemos? ¿Qué tipo de mezclas podemos obtener? Ustedes, si bien así como usuarios, usuarios mortales, pero ya después de esta clase ya no van a ser usuarios, ya van a ser críticos de lo que vamos a aprender. No existe una sola forma de mezcla asfáltica. Existen varios tipos de mezclas asfálticas y las que vamos a ver aquí están clasificadas en principio por la temperatura de puesta en obra, por el porcentaje de huecos o vacíos en la mezcla, también está por el tamaño del árido, lo podemos clasificar por el tamaño del árido, estas mezclas, por la estructura del árido, por la granulometría. Esas son las 5 mezclas, los 5 tipos de mezclas que tenemos. Uno puede ser clasificado por temperatura, el otro por el porcentaje de huecos o vacíos, por el tamaño de árido que estoy utilizando, por la estructura del árido y por la granulometría que estoy utilizando. O sea, ustedes antes de esta clase eran comunes usuarios comunes, que circulaban por superficies donde probablemente ustedes veían que era la única forma de construir esas capas de rodadura, ya sea en las calles o en las carreteras. Pero ahí ustedes ya saben que en este momento estas mezclas pueden ser clasificadas de esta manera, en esos 5 tipos. Ahora vamos a ver cada una a una. Primero vamos a entrar a ver la clasificación de la mezcla asfáltica por la temperatura de puesta en obra. Existen 2 tipos de mezclas asfálticas. Una es la mezcla en frío, como ven aquí, y la otra es mezcla en caliente.
Para la mezcla en frío, yo necesito los áridos, pero en lugar de utilizar un cemento asfáltico, a temperatura ambiente, ustedes saben que el cemento asfáltico va a ser un material duro, o sea, un sólido elástico, ¿no es cierto? Pero yo necesito trabajar. Si yo quiero trabajar, en realidad no debería ser frío aquí, ¿no? Debería ser a temperatura, una mezcla a temperatura ambiente. Entonces, si yo quiero trabajar a temperatura ambiente, lo que voy a hacer es modificar el cemento asfáltico a través de reductores. En este caso, lo recomendado es utilizar una emulsión, que es nada más un cemento asfáltico que reduce la viscosidad para darle trabajabilidad. Pero igual, yo mezclo el árido, los áridos, la emulsión asfáltica y no necesito calentarlos. Normalmente esta técnica de mezcla asfáltica en frío es utilizada para la conservación o para el mantenimiento de pavimentos. No he visto una carretera donde haya una planta en frío, o sea, utilizando emulsiones y se construya unas capas de rodadura. Normalmente se utiliza más para trabajos de conservación. La mezcla en caliente es la que ya les he reiterado varias veces. Estas se preparan, son fabricadas en planta, calentando tanto los cementos, el cemento asfáltico como los áridos que se van a utilizar. Entonces, si vamos a clasificar esta mezcla, las mezclas asfálticas va a haber dos tipos. Si clasificamos, perdón, por temperatura, va a haber dos tipos. Mezclas frías y mezclas en caliente. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? En uno utilizamos emulsión, en otro utilizamos cemento asfáltico. Como está a temperatura ambiente, es necesario, para una mezcla en caliente, es necesario sí o sí calentar el cemento asfáltico. Vayamos ahora a ver la clasificación por temperatura después sobre este material, perdón. Existían solamente estos dos tipos, mezclas frías y mezclas en calientes. Pero ya en el tiempo se ha generado una nueva tendencia, es decir, se ha propuesto una nueva técnica que se llama mezclas tibias. Entonces, aquí vamos a ver, las mezclas en caliente están trabajando en este rango, rango. Las mezclas frías están acá, es decir, cuando yo utilizo emulsión, aquí cuando utilizo cemento asfáltico. Y estas son las mezclas, las que están aquí en este sector verde, son unas mezclas semicalientes. Estas se deben calentar previamente un poco el cemento asfáltico para introducir un solvente, un reductor de viscosidad, podría ser queroseno o gasolina, por eso se trabaja en estas temperaturas. Las mezclas tibias son estas acá, las que se trabajan en este rango, entre 100 a 140. ¿Ya? Pero para fabricar o preparar estas mezclas tibias necesitamos nosotros algunos reductores o aceleradores de viscosidad, de tal forma que yo no necesite llegar a estas temperaturas, lo suficiente que llegue a estas temperaturas, pero ustedes saben que el cemento asfáltico, para que yo lo mezcle, debe llegar a estas temperaturas, por eso hacemos el ensayo de viscosidad. Pero para que tengamos una buena viscosidad, se incorporan acá unas ceras que hacen que se reduzca la viscosidad. ¿Qué estamos haciendo al reducir? ¿Por qué estamos trabajando en este rango de temperaturas? Estamos trabajando porque estas mezclas, también llamadas como mezclas sustentables o sostenibles, mezclas tibias, tienen más un carácter ambiental. Es decir, que nosotros vamos a contaminar menos, o sea, el hecho de que yo voy a calentar el cemento asfáltico a menos temperatura, eso quiere decir que voy a calentar en menos tiempo. Y el menos tiempo representa de que voy a gastar menos combustible para calentar la mezcla, voy a emitir menos gases tóxicos. Entonces, esta mezcla es una mezcla ambiental recomendada desde el punto de vista ambiental. Entonces, probablemente de aquí a un tiempo ustedes ya no estén trabajando con mezclas en caliente y la tendencia sea trabajar en este rango, ¿no? Entre frío y tibio, ya no en caliente por el hecho de la contaminación. Pero igual una mezcla nos sale una mezcla para poder trabajar en cualquier lugar
sin ningún inconveniente. Bueno, quiero hacer aquí un énfasis sobre la estructura de un pavimento flexible. Y quiero que esto lo tenga bien claro para la siguiente aclaración, para el siguiente tipo de mezcla. Normalmente nosotros, en nuestro medio, estamos construyendo pavimentos flexibles como el que vamos a ver aquí. Tenemos una capa de concreto asfáltico acá. Entonces, nuestros pavimentos, por el bajo volumen de tráfico que tenemos, es suficiente construir con una capa de subbase, una capa base, y le metemos una capa de concreto asfáltico, que en definitiva, esta se denomina capa de rodadura, ¿ya? La última capa. Y como habíamos visto recordando una lámina que les he mostrado en el primer día de clases de este módulo, el concreto asfáltico, normalmente en nuestro medio estamos con capas entre 5 a 10 centímetros de espesor. La recomendación del método de trabajo dice que solo puedo compactar capas mayores a 4 centímetros, ¿ya? Corriendo algún riesgo con 3 centímetros, pero nadie se atreve a hacer eso por el tamaño del árido que se está utilizando. Eso sería el espesor mínimo para poder compactar. Pero si yo tengo un espesor de 10, yo le voy a poner una capa, pero en dos extendidos. Un extendido de 5 y le voy a poner un extendido de 5. Entonces sumarían ambas capas 10 centímetros. ¿Ya? 10 centímetros. Mismo que haya construido con dos extendidos, uno encima del otro, este concreto asfáltico tiene las mismas características. Si fuera 10 centímetros, la primera voy a poner de 5 y la segunda de 5. Entonces suma 10. Es el mismo tipo de mezcla. Entonces, para nosotros es una capa de rodadura. Pero en otros países, por el tráfico que se tiene, yo he visto pavimentos, en este caso ya no son flexibles, son semirrígidos por el espesor grande de capa de rodadura que se tiene, por la capa de mezcla asfáltica que se tiene. Se construye una capa de mezcla asfáltica y esa le llaman capa base de mezcla asfáltica. Pueden poner aquí capa base de mezcla asfáltica. A continuación, lo que se hace es colocar una capa intermedia, o binder le llaman también, se escribe binder con B de Bolivia, binder, o capa intermedia, y finalmente lo que va arriba es la capa de rodadura. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta acá? Aquí me habíamos dicho que yo pongo una capa y dos capas para llegar a compactar. Yo no puedo compactar de una sola vez 10 centímetros. Yo no puedo compactar 10 centímetros de una sola vez. Entonces, yo tengo para que llegue a la densidad que me pide la especificación, yo puedo hacer las dos capas, pero en este caso, en nuestro caso, el material es el mismo, es la misma mezcla. En cambio, en otros países le ponen una capa base de una característica, una mezcla que tiene una característica, capa intermedia que tiene otra característica y capa de rodadura que tiene otra característica. Todas estas tres capas son diferentes, ¿ya? Y normalmente estos espesores están entre 15 centímetros, 20 centímetros. Yo he visto hasta de 30 centímetros esta estructura en mezcla asfáltica, ¿ya? Entonces ya no sería un pavimento flexible. Por el tamaño de la estructura, o por el tamaño de las mezclas, o por el espesor que va a tener esta capa de mezclas asfálticas, ya no es un pavimento flexible, sería un pavimento semirrígido. Entonces, volviendo, en nuestro caso, como ponemos de 5 hasta 10 es lo máximo que hemos construido, esto para nosotros se constituye en capa rodadura. Pero cuando uno construye con capa base, capa intermedia, la que va a estar expuesta al tráfico, a esa sí se llama capa de rodadura. ¿Ya? Veamos. ¿Por qué he hecho ese énfasis? Porque vamos a ver acá la clasificación
de porcentaje de huecos o vacíos en la mezcla, es otra de las clasificaciones, y nosotros podemos clasificar como mezclas cerradas o densas. Estas normalmente se utilizan en la capa de rodadura. En nuestro caso, todas nuestras mezclas son densas. ¿Y por qué? Porque la última capa, la mezcla asfáltica, es de rodadura, ¿no? En cambio, en otros países, esta sería la densa, ¿no? Esta aquí, la última. Podemos utilizar una semicerrada, menos contenido de filler, menos impermeable. Esta podría ser con esta cantidad de vacíos y podría ser inclusive una capa intermedia, ¿no? Mezclas abiertas, es decir, conformadas por árido grueso, pero son de pequeños espesores, pero podemos trabajar con 12%. Y finalmente tenemos las mezclas porosas o drenantes. Esto es como tener un cernidor, pero estas se utilizan con 20% de vacíos. Entonces, por eso aquí tenemos un listado de 4 tipos de mezclas clasificadas por cantidad de huecos o vacíos, donde podemos trabajar con vacíos menores a 6, entre 6 a 10, mayores a 12, inclusive mayores a 20, las mezclas porosas o drenantes. Estas mezclas porosas y drenantes siempre son las que van a estar encima de la capa intermedia. O sea, esta podría ser una capa rodadura inclusive. Una mezcla porosa es como lo ven acá, es con una granulometría discontinua, se trabaja con una granulometría discontinua, y aquí se está echando a la capa esta y parece un cernidor, como se ha dicho. Pero esta capa no puede ser apoyada directamente sobre un material granular, porque si yo voy a apoyar directamente, lo que voy a hacer es que el agua se infiltre a la capa base y a la capa subbase, lo cual no queremos nosotros, ¿no? En realidad lo que queremos es que de que la capa rodadura a la vez impermeabilice estas capas granulares. Entonces, por ese hecho, normalmente estas capas porosas, es decir, la capa drenante, esta sería la capa drenante, la capa drenante sería esta aquí, la que está con altura de A, pero por debajo de la capa drenante tiene que haber una capa densa. ¿Para qué? Para que cuando el agua, como es poroso esto, tiene 20% porcentaje de vacío mayor a 20, entonces el agua se infiltra por acá y va escurriendo entre medio porque tiene esa cantidad de vacíos, ¿no? Y cuando llega a chocar aquí en la capa densa, lo que va a hacer es nada más escurre de manera laminar hacia las bermas. Y eso es lo que vemos acá. Si se fijan, aquí tenemos una imagen con capa densa y tenemos una imagen con, esta sería la capa densa y esta sería la capa porosa. La densa es esta, ¿no es cierto? Y la porosa es la que está encima. Entonces, cuando llueve, lo que hace es se infiltra con rapidez y va hacia los lados, escurriendo el agua. Entonces, ¿qué vamos a tener? Superficies más secas, donde no tengamos el problema del hidroplaneo. Aquí en esta imagen también ya les he mostrado, aquí tenemos una mezcla densa y aquí tenemos una mezcla porosa. El agua todavía está en la superficie y en este caso ya se ha infiltrado y obviamente ha chocado sobre esa mezcla densa que se tiene debajo de esta porosa y se está evacuando el agua. Entonces, esta es otro tipo de mezcla que la porosa tiene un porcentaje de 20%, ¿no? De vacíos. Hablemos ahora de la otra clasificación. Dale, te escucho. Y una consulta sobre ese tipo de capa de rodadura porosa. ¿Qué tanto de duración tiene? Ya que por sus características puede ser más vulnerable, puede ser. Estas capas porosas requieren, primero, que sí o sí se deben construir con cemento asfáltico, modificado con polímero. Tienen que tener unos buenos áridos con un gran porcentaje de caras fracturadas. Es decir, la estabilidad misma la va a dar el árido con la cara fracturada, va a haber un rozamiento interno que no va a hacer de que se deforme o de pronto que se rellene con el cemento asfáltico estos porcentajes de vacíos, ¿ya? Ahora,
alguna vez quisimos nosotros aquí en Bolivia construir en el lugar donde llueve demasiado, que es en el Chapare, construir este tipo de capas, pero lamentablemente no hay un buen mantenimiento. Podría obstruirse esta porosidad de estas capas por la infiltración o la incorporación de finos, digamos. Entonces es una de las desventajas, ¿no? Tendríamos que tener capas donde de pronto siempre va a estar la superficie muy limpia, ¿no? Y eso es lo que por lo general no ocurre en el Chapare, ¿no? Si ustedes pasan por ahí en alguna carretera, van a ver que cuando llueve arrastra bastante fino de algún lugar y eso podría obstruir y reducir los porcentajes de vacío y no ser, digamos, una buena alternativa para evitar el agua, ¿no? En la superficie. Bueno, vayamos. Vamos a ver ahora sobre el tamaño del árido, otra clasificación, está en función del tamaño de árido. Tenemos mezclas finas y mezclas gruesas. Normalmente las mezclas finas pueden ser llamadas mortero o microaglomerados, también se llama. Es como de manera general. Y en este caso, nosotros le llamamos lechada o micropavimento. ¿Ya? Estas son las que nos sirven más bien para rejuvenecer pavimentos existentes. Porque tienen una arena finita, por eso es una mezcla fina. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, una mezcla gruesa es la que normalmente utilizamos en las capas de rodadura o cualquier otra capa, ya sea intermedia o capa base asfáltica. Proporcionan una macrotextura buena. Se recomienda que el espesor de la capa sea 3 veces el tamaño máximo nominal del árido. Eso es la única recomendación que se hace para que sea una mezcla gruesa. Entonces ahí tenemos otra clasificación. Y finalmente tenemos una mezcla por el tamaño del árido. Perdón, una mezcla por la estructura del árido. Entonces tenemos una mezcla con esqueleto mineral y otra sin esqueleto mineral. Esta nos da un razonamiento interno del agregado. Es más económica porque tenemos menos superficie específica, por lo tanto el contenido de cemento va a ser menor. En cambio, en este caso, vamos a tener algo parecido a un mástico, porque no tiene ese esqueleto mineral. Por lo tanto, esta mezcla me va a absorber más cemento asfáltico por la gran superficie específica que yo tengo. ¿Ya? Y finalmente tenemos mezclas clasificadas por su granulometría. En nuestro medio estamos construyendo, todas nuestras mezclas son de granulometría continua. Y a esas se llaman mezclas convencionales. Es decir, que voy a tener varios tipos de tamaño de mezcla, ¿no? Si tendría el uso granulométrico, va a estar así. ¿Ya? Entonces voy a tener materiales gruesos, intermedios y materiales finos. Pero también se puede construir, en función de la granulometría, puedo construir mezclas discontinuas. Y una de las mezclas muy famosas discontinuas son las mezclas SMA, Stone Matrix Asphalt se llama. ¿Para qué me sirve esta mezcla? ¿Cuál es la ventaja o desventaja entre la anterior? Esta mezcla tiene una granulometría, no es uniforme, tiene una granulometría algo así, no sé si estoy dibujando mal, donde tengo un cierto porcentaje de árido grueso y un porcentaje de árido fino. Me están preguntando, voy a hacer un alto después de esto y voy a responder ahorita las preguntas, por favor. Entonces, esta sería la granulometría continua, la que nosotros normalmente construimos, y esta es la granulometría de la discontinua. Y cuando yo utilizo granulometría discontinua, voy a tener esta mezcla que se llama Stone Matrix Asphalt, la cual su granulometría va a tener solamente 2 cortes, uno grueso y uno bajo. No vamos a tener granulometría intermedia. Este tipo de mezcla se ha creado en Alemania por los años 50 y se ha retomado nuevamente porque como se utiliza este tipo de áridos, los áridos le dan la trabazón en la mezcla
hay un rozamiento interno que nos genera una gran estabilidad a la mezcla. Estas mezclas SMA nos proporcionan gran estabilidad y estas son las mezclas recomendadas para tráfico pesado o para alto tráfico. Cuando estoy hablando de tráfico pesado me refiero a que va a haber una gran cantidad de un porcentaje elevado de camiones en la ruta. Y cuando digo alto tráfico, quiere decir volúmenes mayores a 50,000 vehículos, digamos, o 100,000, como lo que tenemos en la autopista, ¿no? Que son 50,000 vehículos. Ahí sí sería recomendable esta mezcla. Pero esta mezcla sola no funciona. Funciona igual que la mezcla drenante. Es decir, yo voy a poner una mezcla densa primero y encima recién voy a poner la mezcla SMA. ¿Y qué dice esta técnica? Dice que para que yo tenga una buena estabilidad, esta mezcla solo debe ser construida entre 4 a 5 centímetros. Nada más, no puedo construir más que eso. O sea, esta partecita aquí va a ser de 4 a 5 y esta mezcla podría ser una mezcla densa de cualquier espesor, ¿no? Pero la recomendación para que funcione bien una mezcla SMA es de que debería tener entre 5 y 4 centímetros de espesor. No más que eso, ni menos que eso. ¿Qué propiedades generales buscamos, en definitiva, para preparar todo este tipo de mezclas? Perdón, haré un alto aquí. Veré que hay las preguntas. Ya, a ver, ¿me preguntaron o no? Un repaso de los tipos de mezcla clasificadas por granulometría, por tipo de árido, por vacíos. Bueno, no sé quién fue, ya tarde. Bueno, ¿qué propiedades nosotros debemos buscar en una mezcla asfáltica? No es fácil preparar una mezcla asfáltica, se requiere mucha técnica, mucha experiencia, y eso normalmente uno lo va adquiriendo a medida de que va realizando varias obras, varios ensayos, y va haciendo su diseño en laboratorio, y eso se reproduce en planta. Y se verifica efectivamente si lo que se ha diseñado se está reproduciendo. Cuando yo estoy hablando de diseño, me refiero al diseño de la mezcla asfáltica, ¿ya? Así se llama cuando yo voy a hacer voy a verificar los componentes, qué tipo de agregado voy a utilizar, qué tipo de cemento, cuánto le voy a poner, todo ello. Entonces, he puesto aquí esto y quiero que me respondan ¿qué propiedades yo busco cuando quisiera hacer este tipo de alimento, que es una marraqueta? A ver si alguien me responde. ¿Qué es lo que quisiera que mi marraqueta tenga, o sea, que se vea, se sienta? Sea crocante. Por dentro. Que sea crocante, ¿no? Esa es una de las propiedades que nosotros queremos de esta marraqueta. Entonces, ¿ustedes creen que para hacer un pan como este, ¿qué es lo que necesito? Necesito harina, necesito agua, levadura, sal y no sé si algún otro elemento más, pero yo creo que con eso lo voy a preparar. Y yo sé la dosificación, yo sé qué cantidades debo poner para sacar esta marraqueta. ¿Será que voy a sacar con estas mismas proporciones estos dos otros panes, una sarnita y una cauquita? ¿Qué creen? No. Difícil, ¿no? Difícil que yo pueda utilizar la misma proporción para preparar una marraqueta y sacar una sarnita o sacar una cauquita, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente no me va a salir como lo que quiero, tal vez va a salir un pan plano, pero con la textura de una marraqueta. Lo mismo en la cauquita. Entonces, es lo mismo que lo que hemos visto hacia atrás, ¿no? Hay varios tipos de mezclas clasificados por distintos
distintos parámetros, ¿no? Cuando yo quiero un porcentaje de vacíos, ¿qué estoy haciendo? Entonces debo controlar ciertas propiedades de los áridos para llegar a esa cantidad de vacíos. Pero si yo quiero una mezcla densa, entonces yo también voy a controlar los áridos, ¿no? Para sacar esa densa. Lo mismo pasa acá con este pan, donde mis materiales en general van a ser los básicos para cualquiera de estos tres. Lo mismo pasa en el cemento, en la mezcla asfáltica. Los materiales van a ser los mismos, va a ser árido y ligante bituminoso. Entonces, pero esas proporciones, esa forma de manejar, me van a dar ciertas características, como aquí en este caso del pan, ¿no? Y me había olvidado de ¿no? Este probablemente sea un pan que no tenga las mismas propiedades que los otros anteriores, ¿no? Sea muy raro. Lo mismo podría ser, digamos, en una mezcla discontinua. Toditos estos podrían ser, no sé, asociados a una mezcla continua, y esta podría ser la rara, digamos, como mezcla discontinua. Entonces, aquí se están mezclando los mismos materiales con distintas proporciones y nos están dando distintos panes, ¿no? Lo mismo pasa en una mezcla asfáltica. La distribución de los materiales nos va a dar distintos tipos de mezcla. Me había olvidado. Aquí he puesto un gráfico el cual me va a servir para que ustedes aprecien cómo es el contenido, cómo es la distribución de la mezcla asfáltica. Para que vean, aquí está en volumen, dice, este es el volumen de la mezcla asfáltica, el que está de aquí, desde arriba hasta acá, el volumen total de la mezcla asfáltica. Esto lo podemos dividir de la siguiente forma. A ver, lo voy a ir rayando por aquí. Aquí está el volumen total. Este sería el volumen de toda la mezcla, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cuánto de volumen de áridos tenemos? Aquí está el volumen, los volúmenes de áridos. Perdón, comencemos primero por el volumen de vacíos. Hemos hablado de vacíos. Aquí está el volumen de vacíos. Este es el volumen del ligante bituminoso. La suma de ambos nos da el volumen del agregado mineral, lo que nosotros conocemos como VAN. Y fíjense, este es el volumen del cemento asfáltico. Aquí está el cemento asfáltico que viene desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, hay una parte que va a funcionar como ligante. Esta parte va a funcionar como ligante y esta partecita va a ser absorbida por el árido, por el volumen del árido. Entonces, este sería el volumen del árido. Este es el volumen real del árido. Este es el volumen del árido más lo que es absorbido, ¿no? El volumen absorbido por el árido. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Aquí hemos visto que nosotros estamos trabajando entre 6% hasta 20%. 20%. Este porcentaje va a ser de 6 a 20%. Normalmente estamos trabajando acá en este porcentaje de cemento asfáltico entre 5 hasta 7%, ¿ya? Y el saldo vendría a ser agregados. Ya, eso es lo que les quería mostrar para que ustedes un poco se ubiquen de cómo estamos hablando. Lo mismo pasaría con los panes, ¿no? Si yo voy a trabajar en mezcla porosa, probablemente voy a trabajar aquí y las proporciones van a ser diferentes. Lo mismo en los panes. Ahora, si voy a trabajar en una mezcla densa, probablemente esté trabajando por acá con porcentajes de 6% y voy a tener otra consistencia, ¿no? Bueno, ¿qué propiedades estamos volviendo del pan a las mezclas asfálticas? ¿Qué propiedades nos interesa que tenga una mezcla asfáltica? Ya habíamos dicho que las propiedades de una marraqueta queremos que sea crocante y que suene cuando lo estoy masticando inclusive. Pero ¿qué es lo que queremos en una mezcla asfáltica? Al igual que nosotros queremos, cómo queremos el pan, nosotros también queremos que la mezcla asfáltica
sea capaz de soportar las cargas. Y eso lo vamos a medir a través de la estabilidad, ¿ya? Entonces, eso se mide a través de la estabilidad. ¿Qué más queremos? Que sea resistente a las deformaciones plásticas, es decir, que no me genere ahuellamiento a temperaturas bajas y a bajas velocidades. Es normalmente que se genera el ahuellamiento. Por eso que en nuestra ciudad no tenemos vehículos a grandes velocidades, pero en algún momento, por lo menos de la tarde, tendremos temperaturas altas en la capa rodadura, por lo tanto me están generando las deformaciones y una de las deformaciones más comunes es el ahuellamiento. Queremos que sea resistente a la fatiga, es decir, que a bajas temperaturas y elevadas velocidades no se agriete el pavimento por mucha flexión, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando ahora en una mezcla, al margen de que esté clasificada por vacíos, por granometría, por tamaño del árido. Eso es lo que estamos buscando en una mezcla. Estas propiedades se debe buscar normalmente. La flexibilidad son los pequeños espesores, la resistencia al deslizamiento nos va a dar el tipo de árido que esté utilizando. Esas son prácticamente las principales propiedades, además de la impermeabilidad, ¿no? Que nos va a proporcionar una mezcla asfáltica, lo cual va a hacer que proteja mis capas granulares de cualquier humedad. Va a ser resistente a los agentes externos, o sea, es decir, a cualquier precipitación va a ser resistente. ¿Qué tenemos para esto, para buscar estas propiedades? Si nosotros hubiéramos hecho el pan, normalmente nos vamos a remitir a una receta. Y si de pronto están en Tarija y quieren hacer una marraqueta, entonces pedirán a los panaderos paceños una receta. Y será la receta de marraqueta paceña, digamos. ¿Listo? Pero hay ese pan que nosotros a veces lo hemos debido comer alguna vez, esos panes de Arani que venden en Cochabamba. Entonces, obviamente, que si yo quiero hacer un pan de esos, lo voy a pedir una receta a Arani. Lo mismo pasa acá. Existen distintos métodos de dosificación de mezclas asfálticas. Por ejemplo, existe el método de Marshall para mezclas gruesas, el método de Hooverfield, el método de Given, el método de Dures, el método de Nottingham, el triaxial. Esos son los métodos. Y el último que ha salido es el método de la Sharp, que también está ligado a la selección de cemento asfáltico bajo la denominación del sistema SuperPave, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a abocar al tipo de diseño de mezcla que nosotros vamos a realizar con base al método Marshall. En nuestro medio estamos utilizando el método Marshall para diseño de mezclas asfálticas. Quizás de aquí a un tiempo, cuando ustedes ya estén trabajando, probablemente ya habríamos dado este gran paso y ya habríamos dejado de lado el método Marshall y estaríamos trabajando ya con el método SuperPave propuesto por la investigación de pavimentos, por el programa de investigación de carreteras, programa de investigación estratégica de carreteras, que no es nuevo, ¿no? Esto ha salido el 87, creo que es, 85, 87. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase es lo que les va a servir, porque todavía no estamos acá, a pesar de que ya es demasiado antiguo, pero no estamos acá. ¿Por qué? Porque estos equipos son muy caros, de difícil acceso, pero yo creo que en el tiempo ya vamos a hacer, ya va a ir reduciendo. No sé si les han contado alguna vez sus papás o abuelos, no sé, pero antes tener un celular era pues ser millonario, creo que costaba $1,500, algo así. Ahora uno lo puede encontrar por hasta en 150 bolivianos, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. Todavía seguimos con este método Marshall. ¿Por qué? Porque todavía los equipos son demasiado caros, ¿ya? De aquí a un tiempo yo creo que van a ser mucho más accesibles. Entonces, como vamos a trabajar nosotros acá en Bolivia, tal vez alguno también pretenda trabajar fuera, igual va a utilizar el método Marshall para el diseño de una mezcla. ¿En qué consiste el diseño? El diseño consiste en
en tener, en controlar los parámetros que nos propone el método Marshall. O sea, lo que el método Marshall nos dice que controlemos la estabilidad, controlemos el flujo, que es la deformación. La estabilidad es cuán resistente es. Nos interesa la densidad. Ustedes ya han visto que es bien importante los vacíos en la mezcla, o los vacíos, los huecos en la mezcla. Estos son los vacíos de agregado mineral, que nada más era la suma de los vacíos de aire y el volumen de cemento asfáltico, ¿no? Y la relación de betún vacíos. Eso es lo que nos pide que nosotros controlemos según el método Marshall. Pero antes de que nosotros nos lancemos a hacer los controles de estos parámetros, nosotros debemos tener a la mano los criterios de diseño. Y en este método se propone lo siguiente. Dice que va a haber criterios de diseño para tráfico liviano, para tráfico medio y para tráfico alto. ¿Cuál nosotros debemos utilizar? Y aquí hay una recomendación. ¿Qué se llama tráfico liviano? Dice el tráfico liviano es para esta cantidad de equivalentes. Ya me estoy adelantando para las siguientes clases, que es lo que también vamos a aprender. Los equivalentes simplemente son las aplicaciones de carga sobre la estructura del pavimento. Entonces, aquí serían como 10,000. Pero si yo tengo una cantidad mayor a 1,000,000 de equivalentes, obviamente, mis criterios de diseño adoptados van a ser estos, ¿no? Para tráfico pesado. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven estos criterios de diseño? Con esto voy a diseñar mi mezcla asfáltica. Acá no dice cuánto de contenido de cemento asfáltico debo utilizar para preparar mi mezcla. De los ensayos que realice con estos criterios, voy a determinar el contenido de cemento asfáltico. Para eso se hace el diseño, principalmente el diseño de la mezcla. Entonces, hemos dicho que la estabilidad es importante. Aquí está la estabilidad, uno de los parámetros es importante. Entonces, aquí tenemos que, si hemos escogido que el diseño de la mezcla lo vamos a hacer para tráfico pesado, entonces tengo aquí la estabilidad, y dice que debería tener 8,006 newtons o 1,800 libras. ¿Ya? Ahora el flujo, me dice, aquí está el flujo, uno de los parámetros que también nos pide que verifiquemos el método Ashton. El flujo dice que debería estar entre 8 y 14. Después hemos hablado de los porcentajes de vacíos. Porcentajes de vacíos dice que los porcentajes de vacíos debería estar en este rango entre 3 y 5.